Señores, saludos. Miren, lo que le viene a Leonel Fernández no es paja de coco. El profesor se está creyendo la película de que él pudiera ser el próximo presidente de la República en 2004, pero le están preparando un golpe del que no se va a recuperar jamás en su vida. A Leonel que se aproveche estas semanas de chance que le están dando, porque cuando se lleve a cabo el plan destructivo en su contra que ya se puso en marcha, no le va a quedar ni el nombre al líder. Bueno, señores, se le acaba de complicar las cosas a Leonel Fernández. El profesor está subiendo en las encuestas y en la simpatía del pueblo. Se está convirtiendo en una amenaza para Luis Abinader y además se le culpa de trabajar para borrar del mapa al PLD. Estos dos elementos han sido suficientes para que se ponga en marcha el más aplastante y perverso plan que busca destruir y desaparecer por completo tanto a Leonel, a su hijo Omar y a su partido Fuerza del Pueblo. Dependiendo del nivel de maquiavelismo que tenga y de sus asesores, cuando un político dominicano está en el poder, se crean toda clase de diabluras y todo tipo de perversidades en procura de aniquilar a los candidatos y partidos de oposición. Vamos a decir que Luis Abinader no es tan estratega ni tan maquiavélico como lo es Danilo o como lo es el propio Leonel. Luis es más bien un empresario, pero un empresario que heredó una fortuna. Ni siquiera es un empresario que guayó la yuca para construir su riqueza. Pero incluso esas empresas familiares las dirige su hermano mayor, Rafael Abinader. Por algo Hipólito le puso la Tayota. Pero con todo y eso, Luis Abinader es el presidente dominicano. Y para ser presidente de cualquier país hay que tener condiciones especiales. Una de esas condiciones que adornan a Luis es su capacidad para dejarse asesorar. Y precisamente cuenta con el asesor más estratega, diabólico y maquiavélico que existe sobre la faz de la tierra, que se llama Mauricio de Bengoechea. Este caballero y Joao Santana han demostrado su capacidad infinita de crear estrategias políticas malignas para, desde el gobierno, destruir a los opositores. Leonel Fernández ha sido un soldado duro de matar. Ya Joao Santana y Danilo Medina intentaron destruirlo y le dieron para que no se parara más. Varios años más tarde, aquí tenemos a don Leonel vivito y coleando y amenazando con convertirse en presidente una vez más. Y parece que será a Mauricio de Bengoechea y Luis Abinader a quienes les tocará darle su último golpe y terminar de destruirlo de una vez y por todas, asegurándose esta vez de machacarle la cabeza para que no se vuelva a parar jamás. En paisitos presidencialistas como el nuestro, todo el mundo quiere llegar a ser presidente, y para hacerlo, los políticos se valen de cualquier recurso legal o ilegal, legítimo e ilegítimo, justo o injusto, para avanzar y sobreponerse a su contendor. Al igual como lo hizo Hipólito, como lo hizo Danilo y como lo hizo Abinader, Leonel utilizó recursos oscuros para poder llegar al poder. En República Dominicana es mandatorio
imprescindible convertirse en un mafioso delincuente y además es obligatorio juntarse con mafiosos delincuentes para poder llegar a ser presidente. Pero es el mismo esquema para todos los puestos públicos electivos. Todo el que no se adapta a este modus operandi de la política dominicana es expulsado deshonrosa y humillantemente del sistema. Manuel Jiménez es el más reciente ejemplo. Para llegar a la presidencia en sus primeros 2 mandatos, Leonel cogió dinero y recibió apoyo de toda clase de sectores malvados y perversos. Desde miles de millones de dólares robados a Petrocaribe por los empresarios y políticos venezolanos, hasta dinero de lavadores y narcotraficantes que buscaban protección e inmunidad gubernamental. Mauricio de Bengochea también fue asesor estratega de Leonel en sus primeros gobiernos y lo conoce muy bien. Él sabe cómo atacarlo y sabe cuáles son sus principales debilidades. El golpe más contuso que ha recibido Leonel en toda su carrera política lo recibió de su propio compañero de partido Danilo Medina, cuando por una idea de Joao Santana y José Ramón Peralta, trajo al narcotraficante Quirino y creó una estrategia maldita con el capo que malogró de mala manera la carrera de Leonel. Por orden de Danilo, entre Quirino y el periodista Salvador Holguín, le dieron a Leonel una secuencia de estocadas casi mortales que lo dejaron agonizando y sin posibilidades aparentes de recuperarse jamás. El político dominicano es como la culebra. Si lo golpeas y no le machacas la cabeza, es cuestión de tiempo para que se recupere y se vuelque contra ti. Leonel Fernández ya está recuperado y lleva un crecimiento sostenido al punto que ya representa una amenaza para sus competidores y para sus antiguos verdugos. Mauricio de Bengochea y Luis Abinader ya diseñaron el plan macabro para, desde el poder y con los recursos que facilita el gobierno, destruir a Leonel. Y esta vez ellos se van a asegurar de machacarle la cabeza para que no vuelva a gravitar jamás en la política dominicana. Cuando nos estemos acercando a las elecciones presidenciales, vamos a comenzar a ver cosas tenebrosas de Leonel que son para que uno salga corriendo de este país y se lo deje a los políticos que se lo coman con yuca. Ya está todo cuadrado entre Abinader, de Bengochea y el periodista Salvador Holguín para darle la primera estocada mortal a Leonel. Otra vez tendremos que ver en todos los medios de comunicación al capo Quirino difamando, desacreditando y atacando a Leonel. De todo lo que sucedió entre Leonel y Quirino, los negocios que hicieron, los aportes de campaña, Quirino solo dijo un 10%. Y ese 10% fue suficiente para derribar un gigante como Leonel. Esta vez ya Quirino tiene instrucciones para recordarle a la gente ese 10% que salió a la luz en 2015 y para revelar por fin el otro 90%. Ya hay incluso un libro que escribieron Quirino y Salvador Holguín que será publicado meses antes de las elecciones presidenciales. Con un solo dato de los cientos que se revelan en este libro, es suficiente para que se tambalee la candidatura de Leonel
y hasta el futuro de su carrera política. Uno de los hombres más allegados a Leonel, de los principales financistas de sus campañas y uno de los primeros empresarios que han estado a su lado desde los inicios de su carrera política, es el ingeniero Diandino Peña. A Diandino hace mucho que están por echarle mano. Destruir a Leonel también implica la destrucción de sus más allegados y fieles colaboradores. En este afán de salir de Leonel, en 2016, Danilo Medina y Jean Alain se trazaron la meta de echarle el guante a Diandino Peña, elaborando un expediente de corrupción que le aseguraba el apresamiento, encarcelamiento y la incautación de la mayoría de sus bienes y fortuna de él y de su familia. Este plan se puso en marcha en mayo de 2017 y perseguía arruinar por completo a Diandino Peña y a su familia. Todos conocemos el modus operandi del Ministerio Público Dominicano. Se hace un reportaje de investigación utilizando a Nuria Piera o Alicia Ortega. Se genera toda una campaña de difamación y exageración mediática a nivel nacional. Se procede al allanamiento de las propiedades del acusado. Se apresa a los involucrados y luego se les condena a una medida de coerción de 18 meses en Najayo mientras se completa el resto de la investigación. A todo el funcionario político, empresario, militar dominicano, por más poderoso que sea, por más dinero que tenga, que someten a este proceso, termina arruinado él y toda su familia. Bueno, ya estaba todo listo para ejecutar ese plan maligno en contra de Diandino Peña. Le mandaron toda la documentación a Alicia Ortega. Incluso Alicia llegó a hacer 3 reportajes sobre Diandino. Ahí se dio a conocer los miles y miles de millones que fueron desviados en la construcción del metro y que fueron utilizados para construir la majestuosa torre Silver Sun Gallery en la avenida Tiradentes, propiedad de Diandino Peña. También se dieron a conocer las sobrevaluaciones y los miles de millones que se robaron entre Diandino y muchos otros en la construcción de los elevados, de los túneles, de las extensiones de la UAS y de muchas otras construcciones que eran sobrevaluadas en un 400, 500 y hasta un 600%. Y así como lo hicieron con Diandino, Danilo Medina y Jean Alain prepararon decenas de expedientes en contra de todo el anillo político, empresarial y militar de Leonel Fernández. Lo que salvó a toda esta gente de estos expedientes, de los sometimientos y de la cárcel, fue una visita que le hizo Leonel a Danilo en el Palacio, donde le ofreció su apoyo incondicional para que reformara la Constitución en 2019 y se pudiera reelegir en 2020. Este solo acto neutralizó toda esta avalancha de sometimientos que terminaría en la destrucción total del leonelismo en el país. Claro, esto fue solo una estrategia momentánea de Leonel para calmar la tempestad en su contra, para luego venir con una revancha mucho más cruel. Precisamente el segundo golpe mortal de Luis Abinader y Mauricio de Bengochea a Leonel se trata de revivir todos esos expedientes de corrupción que involucran a políticos, empresarios y militares que apoyan y que siempre han apoyado a Leonel, para desestabilizar por completo la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo. Cuando se inicie esta operación, serán allanados y apresados Diandino Peña,
Félix Bautista, Bautista Rojas Gómez, Freddy Pérez, Radamés Jiménez Peña, Franklin Almeida Rancier, Rafael Peña Antonio y varios empresarios. Manuel Estrella es parte del anillo de Leonel, pero este quedará fuera, esta vez por un favor muy grande que le hizo a la familia Abinader con un tema de la cementera. Además, sus aportes a la campaña de Luis en 2020 fueron muy cuantiosos y determinantes para su triunfo. Lo único que puede parar este plan de exterminación de la raza leonelista y su líder en este país es si Leonel acuerda de nuevo con Luis apoyarle discreta y estratégicamente en estas próximas elecciones de 2024. De lo contrario, es hombre muerto. Ya Leonel está al tanto de todos estos movimientos en su contra y está tomando medidas. La alianza con Danilo y Miguel Vargas es parte de su defensa y contraofensiva para no dejarse destruir, pero esta alianza no generó el efecto ni el impacto que buscaban y tendrán que buscar otro método y crear otra estrategia mucho más agresiva. Luis Abinader y Leonel Fernández hicieron un pacto secreto en 2019, que consistió en que Leonel ayudaría a Luis a convertirse en presidente en 2020, sacando a Danilo del poder, y luego en 2024 Luis apoyaría a Leonel a ser presidente. Pero ya Luis no está en ese ánimo de apoyar a Leonel ni a ningún otro candidato, ni en el 24, ni en el 28, ni en el 32, ni en el 36. Los pasos que está dando el presidente en estos momentos y el apoyo que está recibiendo de sectores empresariales muy importantes y poderosos en el país es para que Luis se quede gobernando por lo menos hasta el 2040, es decir, 5 periodos. Esto se está planificando así en las altas esferas de poder, no porque Abinader tenga intenciones de establecer una dictadura en República Dominicana, sino porque hay una serie de megaproyectos que están en proceso de ser desarrollados que requieren un mandato largo de un solo presidente, porque si se cambia el presidente, entonces cambian los proyectos y cambia el rumbo del desarrollo económico del país por la falta de continuidad en el Estado. Obviamente, la oposición y otro sector empresarial importante del país se opone a todo esto y ya están tomando sus medidas, jugando sus fichas y ejecutando las estrategias que buscan impedir un gobierno de Luis Abinader más allá del 2024. La suerte está echada, el pueblo está pendiente y vamos a ver quiénes salen victoriosos de esta guerra sangrienta que busca decidir a quién le tocará dirigir la piñata en el Estado Dominicano. Muchas gracias por ver el video, compártanlo, denle like, comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo.